¿Cómo se crean los canales de comunicación en los procesos migratorios que permiten la integración de personas para la construcción de una ciudadanía colectiva? Wilson Orlando Charri Mora, Javier Orlando Acosta Salgado, Sara Daniela Ferrer Parra. Grupo 2, Lingüística. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Comunicación Social, mayo 2019. Objetivos. Proponer estrategias comunicacionales que fortalezcan la construcción de ciudadanía entre inmigrantes y nativos. Indagar cómo se comunican inmigrantes y nativos descubriendo sus formas y estrategias para relacionarse. Problematizar el material empírico identificando las fortalezas y debilidades de la comunicación entre extranjeros y nacionales para la construcción de ciudadanía colectiva. Marco teórico. Esta investigación está basada en la teoría del interaccionismo simbólico, o también conocido como el conductismo social, la cual basa sus estudios en las interacciones humanas. Cómo se dicen las cosas desde los gestos, el lenguaje, los diferentes tonos de voz, entre otras. Y utiliza dos mecanismos. El primero son las cosas que son aprendidas y el segundo son cómo son percibidas desde el punto de vista del sujeto. Nuestro trabajo tiene como marco histórico la ciudad de Nueva York, Bogotá y Santiago de Chile. Nueva York ha sido una de las ciudades más conocidas mundialmente por su gran capacidad cultural, financiera y de adaptación a la época correspondiente. También sigue siendo por mucho el lugar donde los inmigrantes llegan a vivir el sueño americano, una idea que permea en todo el mundo desde 1930. Bogotá ha carecido de un flujo importante de inmigrantes. Comparando los censos llevados a cabo en el siglo XIX y los censos de la población en el 2005, Bogotá tenía el 4% del total de la población que no había nacido en Colombia. Este incremento puede ser por la entrada de los políticos y empresarios luego de la llegada de Hugo Chávez en 1999 y por el regreso de población con origen colombiano. Santiago ha tenido 3 olas de inmigración durante su historia. La primera, extranjeros europeos y del cercano oriente durante los siglos XIX y XX. La segunda, inmigrantes peruanos a comienzos de la década de los 90. Y la tercera, la llamada nueva ola migratoria a partir del año 2005 de personas provenientes de países limítrofes y caribeños, colombianos, dominicanos, venezolanos, cubanos, y de manera más reciente, haitianos y venezolanos. Diseño metodológico. Se tuvo en cuenta un enfoque cualitativo, el cual es un proceso inductivo que se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos. Utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir, describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Instrumentos. Se recurrió a la entrevista estructurada, la cual se realiza a partir de una guía de preguntas específicas, la cual se utiliza cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo. En este caso, la comunicación entre migrantes y nativos no es una temática que pueda ser estudiada de manera tangible. Análisis de contenido. Se hizo una aproximación al análisis de contenido no reducido a una metodología, entrevista, sino como un ejercicio de pensamiento que busca comprender las singularidades del contenido como producción social. Población. Inmigrantes y nativos sin discriminar estrato social, nivel educativo, ubicación geográfica, género, con un rango de edad adulta en las ciudades de Santiago, Nueva York y Bogotá. Será mediante selección. Muestra.
La muestra para el presente estudio fue de 6 personas. Se realizaron las entrevistas a 12 personas distribuidas de la siguiente forma: un inmigrante y un nativo en Bogotá, un inmigrante y un nativo en Santiago, un inmigrante y un nativo en Nueva York. Instrumentos diseñados. Hi, my name is Rashida Tiggs. I am 25 years old and I am a youth leader at a nonprofit organization here in New York City. Mi nombre es Carlos Escobar, vengo de Barquisimeto, Estado Lara, del país de Venezuela. Hola, buenas, mi nombre es Miguel Matallana, Saavedra, licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Pregunta 1. ¿Cómo crees que ha influido la comunicación para ejercer tu papel activo como ciudadano en esta ciudad? Pienso que la comunicación es, digamos, uno de los factores más importantes a la hora de tener como una mediación con el otro, ¿no? Por lo tanto, la comunicación, tanto verbal como física, como gestual, como... Sí, si ya entramos a hablar de medios de comunicación y demás, podríamos decir que es uno de las formas más importantes para llegar a un acuerdo con el otro. Por lo tanto, la comunicación es fundamental a la hora de llegar a acuerdos y poder convivir con el otro. Pregunta 2. ¿Conoces inmigrantes locales? ¿Cómo te comunicas o relacionas con ellos? Sí, conozco varios chilenos y la comunicación inicialmente fue... o sea, es fácil, pero con algunas palabras que no conocía yo fueron difíciles, por lo que me tocó a mí acostumbrarme a tener un lenguaje neutral, sin utilizar ningún modismo colombiano para darme a entender y bueno, y preguntar yo qué significaban algunas palabras que ellos usan normalmente. Pregunta 3. ¿Cómo ha sido la comunicación que has tenido con nativos y demás habitantes de la ciudad? The communication is normal just because I know that when people come to America or they go to another country for a better living, at the end of the day, they're trying to do what's best for their families or they're trying to have just a better lifestyle. Who am I to judge them or who am I to give them a dirty look because they want to come to America or do something? I don't know, not necessarily America, but who am I to stop them from doing that? So for me, I just interact like a normal person. I speak, you know, if they need something, if I can help, then I help. And that's my way of interaction. Pregunta 4. ¿Qué aspecto de sí mismo, personal, le dificulta o le facilita la comunicación con el migrante o nativo? ¿Qué has hecho al respecto? Pensaría yo que facilita, tal vez por mi profesión de docente, pienso que estoy muy dado al discurso, a la conversación, por lo tanto que creería que se facilita mucho el lugar de comunicarse con una persona que sea de otro lugar, que venga de otro lugar y que además esté dispuesta como a aprender o a conocer, ¿no? Para mí siempre es muy interesante y más que interesante es oportuno, ¿no? Hacerle entender a las personas que vienen qué pasa aquí, cómo pasó, por qué pasó, ¿no? Porque parece que los territorios en sí mismos, a pesar de que haya un lugar del turismo y demás, los territorios, así uno vaya a conocerlos, necesita conocer sus contextos y sus condiciones, ¿no? Qué ha pasado en su historia y por qué, cómo han llegado hasta ese lugar, ¿no? Porque en la misma comunicación se pierde en el sentido de no conocer qué es lo que quiero o con quién me estoy comunicando, ¿no? Porque no sé de dónde vienen, no sé qué hicieron, cómo fue, pero si llego a preguntar cualquier cosa o si llego a comunicar cualquier cosa. Pensaría yo que la comunicación tiene esa importancia y es, debo conocer primero o tener una claridad, una cercanía de eso a que me voy a acercar para poder tener una comunicación honesta, sensata y sobre todo pues abierta, ¿sí? Dispuesta a cualquier cosa. Si no, pues se vuelve una cosa cerrada en donde la comunicación es completamente dirigida. Pero cuando está esa posibilidad, pues la comunicación se vuelve perfecta, ¿no? Como que se logran lugares bien interesantes. Justamente pensaría yo la lengua, ¿sí? He tenido conversaciones con personas que entienden el español, pero yo no entiendo su lengua, ¿sí? Entonces es difícil porque sus ideas pueden ser maravillosas o pueden ser muy interesantes con respecto, pero como no lo entiendo, solo se queda en ellos el conocimiento y no podemos como compartirlo. Creo que ese es
una barrera, por decirlo así, lo cual no hace que uno no pueda investigar y generar otros canales de comunicación, pero definitivamente la lengua es fundamental a la hora de hablar de inmigración y demás, ¿no? Pensaría yo que es una dificultad pues muy tajante. Pero en el caso en que uno pudiese tener como la misma lengua, la cosa, como pensar un poco en el ambiente colombiano, pues pienso que no habría como en ese sentido dificultad. Pregunta 5. ¿Cómo crees que podría mejorar la comunicación para una integración más efectiva entre migrantes y nativos? Pues me imagino que sí, conociendo personas de la ciudad, tú como extranjero pues tienes que relacionarte con ellos indiferentemente sea por parte del trabajo o en partes del barrio o del lugar donde resides, pues tratar de siempre estar allí como con los saludos, el buenos días, buenas tardes, tal, tratar de entablar una conversación. Y yo creo que pues de esa manera podríamos conocer tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos en ciertos tildes de palabras, que siempre son los que mayormente dificultan, que un objeto tiene un nombre, pues pero para ti tú lo conoces de otro, entonces ya relacionándose con las personas ya uno le consigue como ellos conocen de lo que yo estoy hablando y yo conozco de lo que están hablando, siendo una sola cosa, pues. Creo yo que esa parte sería bastante amplio como para desarrollar. Análisis del trabajo. Permite experimentar cómo las interacciones entre personas con diferente procedencia crean canales que permiten la comunicación y cómo las experiencias que vive cada persona define a cada individuo como un ente único e irreemplazable, capaz de construir una personalidad mientras se desarrolla. Cada individuo, al llegar a un nuevo territorio, crea una realidad social a través de sus interacciones colectivas e individuales, modificando algunos de sus comportamientos, comprobando el interaccionismo simbólico. Conclusiones. Se comprueba el interaccionismo simbólico en las 3 ciudades. Inmigrante y nativo buscan maneras de comunicarse para mejorar la comunicación. La lingüística ayuda a identificar procesos para mejorar la comunicación en medio de posibles caos comunicacionales. Cada individuo encuentra la manera de interactuar con la otra, ya sea por mera necesidad o por ocio. En el caso de Bogotá, esta ola migratoria es nueva y aún quedan incertidumbres de cómo afrontarla.